Bueno, vamos a ver, Roberto, si en la tercera la podemos lograr. Esperemos que la tercera sea la vencida. Decía brevemente, el propio Pompeo reconoce que no se negoció nada en 2018, no se aceptó la negociación. Simplemente el canciller le dijo que esto se iba a consultar en la Ciudad de México frente a esta amenaza de poner a los migrantes de cualquier manera en la frontera, que fue el motivo por el cual finalmente se decidió tener un esquema que permitiera a los migrantes esperar en México, y que además el gobierno de México, cabe decir, por primera vez en la historia abrió 3 albergues gubernamentales en la frontera, que son conocidos como los centros integradores de migrantes, y que han permitido que decenas de miles, si no es que cientos de miles de migrantes que están ya sea de paso, que fueron retornados a nuestro país, y que son de todas las nacionalidades, incluyendo mexicanos, puedan esperar en la frontera. Entonces eso es un primer hecho importante a resaltar, porque se habla de esta negociación secreta, se habla de que se aceptó antes del inicio del gobierno, que se engañó, y eso no fue así. Las cosas fueron muy complejas. Fue una administración que tuvo una serie de amenazas que fueron públicas, otras privadas, pero al final del día este programa de Quédate en México, en lo que se tradujo fue que de 1.400.000 personas que llegaron a la frontera, cerca de 75.000 fueron retornadas a territorio mexicano, es decir, menos del 5%, contrario en efecto a la idea de un tercer país seguro, donde se buscaba regresar al 100% de los solicitantes de asilo. ¿Y ya? Así es, ¿no? O sea, ha sido todo transparente, fue por supuesto claro, y lo han enturbiado también las declaraciones que han hecho los propios actores estadounidenses que participaron, que si me permite, pues han actuado de manera deshonesta, no solo después, sino que durante la propia negociación pues filtraban una serie de cosas cuyo objetivo principal era presionar durante las negociaciones. ¿Te refieres al Departamento de Estado de Estados Unidos? Me refiero a todo el equipo estadounidense que participó en estos momentos. Realmente era un equipo que pues estaba dispuesto a utilizar las amenazas, las filtraciones, y en ocasiones incluso a tergiversar las cosas con tal de presionar al máximo a nuestro país. ¿El equipo del señor Pompeo? Siempre fue el tercer país seguro. Así es. ¿Actuaron de manera deshonesta? Pues ve el libro, en efecto, sí, ¿no? Sí. El libro no plantea realmente la totalidad de las cosas que pasaron, al igual que lo hace el expresidente Trump. Está este libro Border Wars, que presenta una versión distinta, está el libro de Kushner, que presenta una versión distinta, está también el libro o los textos que publicó Anonymous, que después resultó ser un agente del equipo de Kirsten Nielsen, que dice una historia distinta. Entonces, vamos, ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo. Y era una técnica de presión en su momento, y no hay que caer en ese juego. Lo que pasó, se dijo ante el Senado, incluso ayer se hablaba de ese acuerdo complementario que se firmó en su momento en junio de 2019, que, cabe recordar, fue dado a conocer al Senado, se presentó al Senado de la República. Entonces no se ha engañado, no se ha mentido, todo fue transparente, y siempre lo que buscamos fue evitar la imposición de este acuerdo de tercer país seguro, cosa que aquí se logró. Sé que puede ser una respuesta muy sencilla, Roberto, decir que es un tema, por ejemplo, de en su momento el presidente Trump, pero se recordó mucho ayer ese momento de julio del 19, cuando el presidente Trump presume ante los reporteros de la Casa Blanca una hoja doblada donde dice: aquí traigo el acuerdo que dicen que no tengo, ¿no? Y dice, ¿no? Exacto, dice, es un acuerdo migratorio, ¿no? Pero pues la verdad es que nunca lo enseñó, nunca lo vio. Por eso el Washington Post creo que insiste en la versión de que ese es el acuerdo migratorio firmado, pero pues no lo conocemos. Ese acuerdo sí se conoce, se dio a conocer al Senado y se dio a conocer a toda la opinión pública. Tengo las publicaciones de todos los periódicos donde está el texto completo, si quieres te las puedo hacer llegar, pero en su momento se hizo público, se discutió, y era un acuerdo pues que no tenía realmente además ningún tipo de validez jurídica, era una expresión de voluntad. Y a lo que se refería el acuerdo es que, como había esta presión de firmar el acuerdo del seguro, lo que se le dijo al presidente Trump en su momento fue: momento, vamos primero a ver si funcionan las medidas que propone México, y si funcionan estas medidas, ya para qué seguimos
discutiendo el tercer país seguro, que fue lo que se logró al final. Y fue justo en esos momentos muy tensos donde hubo todo este diferendo interno también de nuestro equipo sobre el tercer país seguro, ¿no? Pero en términos reales, sí. Déjame afinar entonces, porque la suspicacia era, ahí se firmó el tercer país seguro, cosa que no es así. Ese es el punto. Así es, nunca se firmó el acuerdo del tercer país seguro, ni se va a firmar, además muy importante, al menos no en esta administración. Bueno. Y en eso hay una coincidencia con Marta Bárcena, más allá de las críticas de Marta Bárcena y lo que le respondió ya el canciller Marcelo Ebrard, hay una plena coincidencia de los dos. Hay una coincidencia en que no se firmó este acuerdo. El diferendo que hubo fue sobre pues qué postura tenía cada quien. No, de acuerdo, pero la conclusión, la consecuencia de, más allá de cuál haya sido la postura de ella o del canciller Marcelo Ebrard, es que ese acuerdo nunca se firmó. Contrario a lo que dice Pompeo, contrario a lo que dice Washington Post. Así es, el acuerdo nunca se firmó y la postura de México ha sido consistente. Además, siempre le hemos dicho a Estados Unidos, hay que abrir vías legales, hay que invertir en el desarrollo. Y mira lo que está pasando hoy en la frontera. Se abrieron vías legales, se está invirtiendo en el desarrollo y la migración de los países de Centroamérica y de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que son los países donde se han aplicado estas medidas, ha disminuido radicalmente y hoy tenemos niveles de migración en la frontera que son los más bajos desde que pasó la pandemia. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes por esta oportunidad para clarificar. Oye, Roberto, perdóname, nada más déjame aprovechar el vuelo de la oportunidad de hablar contigo. Un tema. Porque dijo el presidente en algún momento, me regreso al tema de Joaquín Guzmán Loera, que para esa petición que aquí vino a hacer su abogado sobre el asunto de ver sus derechos humanos en los Estados Unidos, lo estabas viendo tú. ¿Tienes alguna actualización, algún avance, alguna información que nos puedas compartir sobre esa petición? Miren, lo que les podría compartir es que de manera general nuestro consulado en la región donde se encuentra ha entrevistado a todos los reos, sin excepciones, a todos los reos de origen mexicano. Se ha verificado su situación de derechos humanos, se han transmitido a las autoridades las observaciones que se encontraron y no hay una petición que nosotros sepamos de ninguno de esos reos mexicanos de retornar a México. Ni siquiera poder confirmar que estas agresiones o alteraciones a los derechos humanos denunciadas aquí por el abogado Joaquín Guzmán Loera se pudieron confirmar. No se pudieron constatar en los términos que planteó quien se ostenta como su abogado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Roberto Velasco, el subsecretario, el jefe de la Unidad para América del Norte. Bueno.